Camaradas, hoy con el gusto de saludar pues a una presencia recurrente en Fox Sports, un comentarista que tiene ya un buen ratito en los medios y a través de estos encuentros recuperamos un poco ese camino. Nada es fácil, yo digo que siempre hay que tener respeto, Alex, por los que llegaron y se quedaron. Hay mucha gente que tiene talento, que de pronto llega pero no se sostiene, así es que la consistencia es clave para estar en esto. ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida? Y gracias por tu tiempo. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en este espacio y pues todo bien, la verdad, afortunadamente arrancando este año con trabajo, con salud, sobre todo, mucha salud, ya después de que se acerca la fecha que no queremos, ¿no? Que se va a cumplir un año del famoso COVID que llegó a México, que a mí, como tú supiste, fue de los primeros que me tocó. Entonces, imagínate, bueno, pues agradecido con la vida por tener salud, por tener a mis seres queridos y nada, a darle, Javier, un año más de trabajo. Oye, a ver, platícanos cómo te fue con el COVID. ¿Crees que tuviste los cuidados necesarios? Porque ahora lo que pasa es que mucha gente que incluso se cuida o que no salió tanto, se siente un poco, digamos, responsable o culpable, pero en realidad la velocidad y la capacidad que tiene este virus para multiplicarse ha sido brutal. ¿Dónde crees que te dio y cómo te fue? Pues mira, la verdad es que desconozco, es la pregunta que me hicieron mis doctores también y que tratamos digamos, regresar el tiempo para ver dónde me pude haber contagiado. Y yo recuerdo, hice un viaje a Estados Unidos en febrero, por el 18 de febrero, más o menos. Y yo me contagié, bueno, me empecé a sentir mal el 16, 17 de marzo, es decir, las fechas no coincidían en el viaje por lo que se sabía en ese momento y por lo que se sabe hasta entonces, o hasta el momento de que el virus tarda, digamos, 15 días, de 7 a 10 días en incubarse, ¿no? En estar en tu cuerpo, en presentar síntomas. Entonces los médicos me dijeron, no, imposible, no coinciden las fechas de tu viaje. Y mira, yo pienso que pudo haber sido, Javier, en cualquier lado, ¿eh? Yo me iba a hacer ejercicio en bicicleta, pudo haber sido en el gimnasio. La verdad es que desconozco porque en esos momentos pues uno no tiene el cuidado que tenemos ahorita, o por lo menos yo te lo digo a título personal, después de esta experiencia, pues sí, creo que tomé más precauciones, me quedé un poco ciscado, pero la verdad es que son cosas que a lo mejor uno, Javier, y no nos damos cuenta, la verdad, de la higiene que nos dicen, oye, pues hay que lavarse las manos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo realmente uno se lava las manos bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo le damos al jabón? O sea, a veces llegamos, tantita agua, tantito jabón y vámonos. Y a lo mejor en una de esas ocasiones que me subí a la bicicleta o estaba en el gimnasio, pues es lógico que uno se toque mucho la cara, ¿no? Y a raíz de lo que me pasó, pues uno hace más conciencia, claro, de no tocarse la cara, de estarse lavando las manos constantemente, pero la verdad es que te mentiría si te digo dónde lo pesqué. Fui de los afortunados en la rifa de ser de los primeros aquí en Ciudad de México y no fue una experiencia agradable, eso sí te lo digo, no fue nada agradable. Estuve 8 días en el hospital, me atendieron muy bien los médicos, la verdad es que se conocía poco en esa instancia. Y la verdad es que yo de primera mano vi, imagínate, estamos hablando de cuando arrancaba, Javier, de primera mano vi cómo el personal médico, la verdad, se rifaba porque no es fácil entrar a atender al paciente con trajes estos como de astronautas, difícil maniobrar para ellos, para tomar los signos vitales. Tú te sientes aislado porque no es como si te internaran o no tuvieras otra enfermedad que puede entrar un familiar contigo y estar ahí en el cuarto. Estás aislado completamente. Entonces, la verdad que sí, pasas momentos difíciles. A mí, afortunadamente, no llegué a los ventiladores. Sí tuve que usar oxigenación, pero sí fue un momento duro en mi vida de reflexión. Y nada, el mensaje es que hay que seguirnos cuidando. Esto no ha acabado y hay que tomar las medidas, ¿no? Creo que las medidas suenan repetitivas, pero es la verdad. Lo que más que podemos hacer es lavarnos las manos, sana distancia, utilizar cubrebocas y creo que con eso vamos de gane. Oye, pues qué momento, ¿no? Te asustaste obviamente porque los síntomas fueron fuertes. Para llegar al hospital te empezó a faltar el oxígeno, te sentías con más que gripe, garganta, dolor de cabeza, cansado, todo eso. Fíjate que estuvo curioso porque no sentía que me faltaba el oxígeno.
empecé a sentir un dolor. Primero empezó con un dolor de garganta, como si fuera una gripa, ¿no? Como ya sabes, cuando te vas a resfriar y empiezas a sentir la molestia. Y pues me fui a tomar, ya sabes, los remedios que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Que los remedios naturistas, un té de limón o con miel de abeja y propóleo o algo para la garganta y no se me quitaba. Y al día siguiente amanecí con un cansancio, dolor de cuerpo, pero haz de cuenta de esas veces que como cuando te machacas en el gimnasio o cuando le diste duro, pero 2 o 3 veces más. O sea, ya el cansancio, las piernas me dolían, me costaba trabajo pues levantarme, ¿no? Mantenerme en pie, no podía, me costaba. Pero nunca pensé, porque en ese entonces, ¿te acuerdas que decían que los síntomas era que te faltaba oxigenación, que tuvieras temperatura? No tenía temperatura, por ejemplo, que te faltara el oxígeno, que sintiera, no sé, necesidad de aire. La verdad es que nunca me pasó. Me sentía cansado y me sentía como con gripa, pero no ninguno de los síntomas como para ir a hacerme la prueba. Yo no digamos, yo no estaba dentro de los requisitos, ¿no? Para irme a hacer la prueba en ese momento, porque además se hacían muy pocas pruebas en ese momento. Entonces, me fui al doctor y bueno, le dije, oiga, por favor, cuando llegué a ver a mi doctor, le dije, por favor, hágame una receta porque yo creo que sí tengo esto. Y nada, me hizo la receta para ir a un laboratorio, que de hecho el laboratorio vino aquí a mi casa. Y ya no aguanté, Javier, digo, vinieron a hacerme la prueba y ese mismo día en la noche me habló un tío, me habló mi primo, me regañaron, me dijo, vete a emergencias, estaba mi hermana aquí y pues me fui a emergencias con la fuerza restante que tenía y ya me quedé ahí 8 días en el hospital. Imagínate. Llegué con neumonía. Imagínate que te hubiera pasado ahora, digo, hay mucha gente que ya independientemente del seguro están topados los hospitales, así es que hasta en eso hay que sentirnos de alguna manera afortunados, ¿no? Llegaste y aunque no se conocía mucho, pues hubo cómo atenderte, pero bueno, pues ahí queda tu testimonio de una gente joven, sana, que hace ejercicio, que come bien, porque todavía hay una cantidad de irresponsables. Esto va a tardar todavía medio año, cuando menos en bajar algo, ¿no? Sí, yo la verdad es que, mira, no veo cómo y sí podemos empezar a echar culpas, pero creo que la responsabilidad empieza por uno mismo, Javier, empieza por cuidarnos, porque si nos dicen hay que guardar distancia, es que hay que guardar la distancia, hay que usar el cubrebocas, pues por algo lo dicen, ¿no? Y yo todavía sigo sin creer de verdad que haya gente, porque me pasó y sigo viendo gente que diga que esto no existe, ¿no? Que es inventado y que esto no existe y que se quita con remedios caseros y caramba, bueno, pues yo les diría, yo lo viví de primera mano, tengo recientemente un primo que la libró de milagro, sigue hospitalizado, está en terapia intermedia, ya lleva más de 1 mes y medio ahí, y yo les digo, a ver, que se cuiden, porque efectivamente yo coincido contigo, yo creo que esto no va a parar, digo, si bien nos va, ya está la vacuna, esperemos que se empiece a vacunar lo más rápido posible, pero yo creo que junio, julio, si bien nos va, creo que vamos a empezar a ver bajar las cifras, ¿no? Ojalá me equivoque, ¿no? Y ojalá sea antes, pero digo, yo vi mucha gente, sobre todo ahorita en época de Navidad, saliendo a la playa y entiendo un poco, Javier, la necesidad, ¿no? Lo mejor que dices, bueno, pues es que son vacaciones, hay que llevarse a la familia, a la playa, pero caramba, las circunstancias no están como para pensar que estamos en circunstancias normales, ¿no? Yo creo que yo desde el punto de vista que lo veo, yo prefiero aguantarme sin llevar a mis hijos o a la familia a las vacaciones un ratito, 2, 3 meses, y prefiero verlos sanos realmente, porque yo creo que esas cifras que estamos viendo, Javier, que están creciendo, yo creo que mucho tiene que ver con lo que pasó en Navidad, que la gente salió antes del Buen Fin y todo eso se fue acumulando hasta que, bueno, nuevamente volvimos en Ciudad de México aquí al semáforo rojo, ¿no? Oye, Alex, a ver, empiézanos a platicar un poco. Dijiste tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes un hijo? ¿Tienes más hijos? Tengo un hijo. Javier, tengo un hijo va a cumplir 17 años. Él vive en Estados Unidos, vive en Chicago, allá está con su mamá. Y bueno, pues nada que ver con los deportes, no le gusta nada. Es el colmo del comentarista, dirían.
Le encanta la lectura, le encanta la tecnología, le encanta, está muy metido en los juegos. Hay un juego que le encanta, se llama Minecraft. Y nada, los deportes, mira que lo llevé a ver de todo, béisbol, básquetbol, hockey, de todo lo llevé a ver y nomás no le gustan. Bueno, cada quien. Oye, ¿y hace cuánto que te separaste de su mamá? Ya tiene rato, estamos hablando casi de 15 años más o menos, Javier, 15, 16 años, sí. Y ahora eres agente libre, o sea, Agente libre. en la variedad está el gusto. Agente libre, exactamente, agente libre, agente libre. Oye, Alex, a ver, cuéntanos un poco, ¿dónde naces? ¿Dónde están tus hermanos, tus papás? Cuéntanos un poco esos primeros años de tu vida, ¿dónde transcurren y cómo son? Yo nací en Ciudad de México, tengo una hermana nada más, somos dos, mi hermana es más grande. Los dos nacimos en Ciudad de México, toda la vida en la Colonia del Valle. Ahí me desarrollé prácticamente. Mi primera casa la recuerdo en Matías Romero y Adolfo Prieto. Y mis abuelos vivían a la vuelta en Ángel Urraza, mis abuelos maternos, justo enfrente de Radio Educación. Ángel Urraza, antes de ser el eje vial, que era, ¿te acuerdas? Las avenidas, antes de que existieran los famosos ejes viales. Había un árbol, inclusive, ahí enfrente de Radio Educación, me acuerdo perfectamente. Y bueno, ahí me desarrollé prácticamente. Mi infancia fue Matías Romero, luego nos cambiamos a Miguel Laurent y Fresas, muy cerca del parque de Santa Mónica, donde está la iglesia, el Parque Hundido. Y ahí en ese parque mi primo vivía a una cuadra y pues empecé a practicar deporte. Jugábamos ahí en ese parque, en el Parque San Lorenzo, jugábamos béisbol, jugábamos fútbol, jugábamos americano y después me empecé a meter mucho al básquetbol. Ahí empecé a jugar fútbol, béisbol y después yo me empecé a meter mucho al básquetbol y el básquetbol lo agarré pues como deporte desde la secundaria hasta la universidad, lo practiqué. El básquetbol, que puedo decir que fue el que me abrió las puertas a los medios de comunicación después. ¿En qué escuelas estuviste? Estudié la primaria, la estudié en el Colegio de la Veracruz, en Las Águilas, en Ciudad de México, secundaria y preparatoria en el Tomás Alva Edison, en la Colonia del Valle, y la universidad la estudié en la Universidad Intercontinental. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Me recibí tarde, pero me recibí. Oye, ¿y tus papás dónde andan? Mi madre falleció hace, pues ya va a cumplir este año 11 años. Mi madre falleció justo se jugaba el Mundial de Sudáfrica, 2010, y falleció ese año. Le dio un ataque al corazón y mi padre todavía vive, afortunadamente lo tengo. Él está con su mujer, vive muy cerca de donde yo vivo aquí en Ciudad de México. Lo tengo aquí a unas cuadras y nada, pues todavía disfrutándolo y gozándolo. Ahí anda dando batalla mi padre todavía. O sea que tus papás se separaron cuando eras niño, cuando eran niños tú y tu hermana. Sí, yo tenía 13 años, se separaron 13 años, fue una etapa difícil, plena adolescencia, porque fíjate que mi papá pues era muy, muy pegado a mi hermana y a mí en el aspecto de que cada fin de semana hacíamos actividades. De hecho, yo le debo al gusto a los deportes a mi padre, ¿no? Entonces, cada fin de semana yo hacía, pues, jugábamos squash, americano, andábamos en bici. Él trabajó mucho tiempo en el Grupo Azteca, en Coca-Cola, y él tenía sus equipos de fútbol. Entonces, me acuerdo que yo me invitaba y yo me quería poner a jugar con los más grandes, ¿no? A pesar de que pues, era el equipo de mi papá, yo siempre ahí peloteaba con ellos. Y sí, debo decirlo que pues gracias a mi papá nace el amor al deporte y justamente hace poco me preguntaban que cómo empezó mi amor hacia los Pumas y mi papá me llevó, mi primer partido fue a ver un Pumas Cruz Azul. Así nace el amor hacia los Pumas. Ese Pumas, todavía fíjate, me acuerdo de ese Pumas, el de Hugo Sánchez antes de irse a España, el Hugo Sánchez que sale campeón con Pumas, que le gana al Cruz Azul. Todavía recuerdo esa época, digo, muy vagamente cuando empezaba Hugo Sánchez, porque sí recuerdo a mi papá le gustaba mucho el equipo de Pumas, siempre le llamó la atención. Entonces, pues sí recuerdo algunas cosas, pero de ahí nace mi amor a los deportes por mi padre. El equipo de López Arza, el equipo de Negrete, de Hugo, ese gran equipo, ¿no? Sí, ese gran equipo que después también estaba Luis Flores, si mal no recuerdo, estaba también en una etapa... porque Tuca vivió varias etapas, Tuca Ferretti estaba ahí, Miguel España que empezaba,
Digo, y ya más atrás, obviamente, la que te digo que me platicaba mi padre, que lo recuerdo muy vagamente y porque me acuerdo que a mi papá le encantaba el uniforme ese con el puma grandote, ¿no? Con el puma en la playera. Y recuerdo mucho a Caviño, que a mi papá le encantaba Caviño, ¿no? Caviño y Hugo Sánchez, cuando Hugo Sánchez era novato. Pero ya después yo me quedo te digo, con el equipo de ese equipo de Pumas campeón, antes de que Hugo se fuera a España, que le ganan a Cruz Azul. Entonces, tu papá jugaba bien al fútbol, bueno, vive todavía. Sí, pues mira, se defendía, yo creo que se defendía, era muy rápido, jugaba de lateral, como de lateral y de volante, entonces era muy rápido. Y siempre me gustó, de hecho, yo quería, como todos nosotros, ¿no? Soñamos con ser futbolistas alguna vez. Y jugué, yo empecé a jugar desde los 6 años fútbol. Porque en la primaria yo practicaba, el único deporte que jugábamos era fútbol. Y entonces cambio de escuela y cuando llego a la escuela, al Tomás Alva Edison, no tienen un espacio abierto, no tienen una cancha para practicar el fútbol. Era básquetbol o voleibol, era una escuela muy pequeña. Entonces yo me acuerdo y era una escuela bilingüe además, o sea, que me costó mucho trabajo y que a la fecha agradezco a mi mamá que me haya metido a esa escuela porque me da la herramienta del inglés, ¿no? Pero muy difícil para mí porque imagínate, de estar en una escuela en donde el inglés era básico, era Apple Teacher, 2, 3 palabras y ese era tu inglés, llegar a una escuela bilingüe en donde tienes 3 materias en inglés, pues me fue muy mal el primer año porque yo me iba a los sábados a jugar, me escapaba, me iba a echar la cáscara ahí por el aeropuerto, había unos amigos que me invitaban y pues nos íbamos en metro a jugar la cáscara ahí en el llano, ahí por el aeropuerto y jugamos todos los sábados hasta que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues no va a haber fútbol porque tus calificaciones no van bien y hasta que no mejoren, pues no hay fútbol. Y yo me quería ir a probar a Pumas, que de hecho me llevó mi papá, pero era muy difícil, Javier, porque pues o era la escuela o era el fútbol. Y mi papá me dijo, yo prefiero que estés estudiando, la verdad, porque va a ser muy difícil. Si te está yendo mal en las materias, pues imagínate, las vas a descuidar. Entonces, pues ahí me decidí por otras cosas. No sé hasta dónde hubiera llegado, la verdad. Sí me gustaba, creo que pues, se me han dado los deportes fácilmente, porque después, te digo, empecé a jugar básquetbol. Me fracturé, de hecho, la tibia. Una lesión que de hecho ya no me deja patear el balón, lo que son las cosas, porque me fracturo la tibia y mi fractura de tibia toca con el cartílago de crecimiento, entonces no me pueden operar porque el doctor le dice a mis papás que si me operan tiene miedo de que ya no pudiera afectar el crecimiento. Entonces me dice recuperación a la antigüita, y era un yeso que me pusieron en la pierna derecha, de esos yesos, ya sabes, de los grandes, ¿no? Estuve 4 meses con el yeso y cuando me lo quita me dice, todo está bien, nada más que no puedes, el único movimiento que no puede ser es pegarle al balón, eso es pegarle al balón de fútbol. Y entonces imagínate, yo me estaba frustrado, estaba traumado porque pues, el fútbol era como mi desahogo, ¿no? Y entonces pues se da la etapa que se divorcian mis papás y encuentro en el básquetbol una salida, ¿no? En esa época yo veía mucho los partidos que llegaban en Cablevisión, de los Celtics, de los Lakers, y un amigo se me acerca y me dice, un amigo que fue el que me invitó a jugar básquet, me dice, no, dice, olvídate de los Lakers y los Celtics, dice, ponle atención a un número 23 de Chicago, dice, la va a romper, y que lo empiezo a ver, no, me enamoré del deporte, me enamoré del básquetbol cuando vi a Michael Jordan por primera vez, estoy hablando de finales de 86 más o menos, 87, y yo lo que buscaba cuando veía la programación de Cablevisión, buscaba que pasaran partidos de Chicago, ¿no? Que no era habitual porque pues no era lo que gustaba en esa época, pues buscabas Lakers de Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird, ¿no? Y empecé poco a poco iba al mercado ahí a 2 cuadras de mi casa y pedía pósters de Michael Jordan y se convirtió en mi ídolo y yo quería ser como Michael Jordan y me dediqué a jugar básquetbol, que fue mi distracción durante la secundaria y la preparatoria. Oye, pero entonces qué curioso, ¿no? No podías, por el tipo de lesión, no podías pegarle al balón, pero sí podías, digamos, pivotear, o sea, podías saltar, simplemente era el movimiento hacia la pelota, ¿no?
Correcto. Fue lo que me prohibió el doctor. Ya después de un año sí podía, pero con el básquetbol no me lo prohibió, curiosamente. Entonces, bueno, ya después vinieron otras lesiones referentes al básquetbol, que son las habituales, los esguinces, ¿no? Pero ya nada que ver con esa lesión, y así fue como empecé a jugarlo, ¿no? Empecé a jugarlo a nivel de secundaria. Siempre estuve en la selección, a nivel de prepa. De hecho, me voy a estudiar, antes de comunicación, me voy a estudiar 2 semestres, bueno, un poquito menos, un semestre de Derecho en la UP, porque la Universidad Panamericana era de las mejores en básquetbol. Y yo la verdad me metí porque, o sea, me gustaba el Derecho, pero la verdad es que cuando llegas ahí, te sientas y empiezas a ver la clase, el Derecho romano, yo la verdad, Javier, nunca he sido de despertarme temprano, siempre me ha costado trabajo despertarme temprano. Ya era mi primera clase de Derecho romano. Y el profesor dijo, miren, si quieren pasar mi materia, además de saber de derecho romano y lo que les voy a dejar, tienen que tomar latín, un curso de latín. Si no, no la van a armar. Y yo la verdad es que iba poco a esa clase, llegaba tarde, y a donde siempre estaba puntual era los entrenamientos de básquetbol, hasta que me di cuenta y dije, no le voy a hacer perder dinero a mi papá. Hablé con él y le dije, mira, esto no es para mí, por más ilusionado que yo estaba con el equipo de básquet. Y se da la oportunidad después de realmente enfocarme a lo que yo quería. Empecé a estudiar un poco de fotografía, que también me gusta mucho, y voy a hacer el examen a la WIC, y me aceptan en la WIC, y estaba un profesor recuerdo, de actividades deportivas, el profesor Bortoni, un muy buen entrenador de fútbol, y me recibe, me dice, oye, pues vi que estabas en la UP, estabas en el equipo de básquetbol. Le digo, sí. Bueno, pues yo te ofrezco una beca para que juegues aquí básquetbol. Dije, de volada. Y llegué al equipo de básquetbol, estuve becado 80%, casi toda la carrera por el básquetbol. Buenísimo. Entonces, pues, le salió a mi papá muy bien la jugada, imagínate, de pagar la UP a pagar poquito acá en la WIC, estaba feliz, ¿no? Estaba feliz. Oye, ¿y qué hacía tu papá? ¿Qué se dedica o qué se dedicaba? ¿Con qué los mantenía? Mi papá es psicólogo. Mi papá estudió psicología en la UNAM y luego empezó a hacer varias especialidades. Tiene un doctorado y empezó a estudiar también psicoanálisis. De hecho, había una escuela de psicoanálisis que mi papá fue de los primeros que estudió ahí. Y empezó a hacer también terapia clínica, ¿no? Él empezó a poner su consultorio y a la par él trabajaba en recursos humanos, en relaciones industriales, en Grupo Azteca, que era grupo de Coca-Cola, digamos, mi papá se encargaba de las relaciones sindicales en el Bajío, toda la parte del Bajío, Celaya, León, Morelia, toda esa zona, Apatzingán. Mi papá iba y pues nos llevaba a veces de viaje con él. Y la verdad es que tenía un muy buen puesto, duró más de 25 años. Primero estuvo en Koblenz, luego se fue a Grupo Azteca y pues estuvo ahí más de 25 años, le iba bastante bien. Y también hace consultorías. Mi papá trabaja para empresas que le piden exámenes para reclutar gente y también se dedica a veces a consultoría externa, y ahorita actualmente pues ya prácticamente retirado, de repente va a dar consultas. Digo, ahorita con toda la pandemia pues se ha tenido que ajustar, pero pues la idea de mi papá siempre fue clara, ¿no? Abrir su propio consultorio, que es lo que le apasiona, ¿no? El dar consultas. Oye, Alex, a ver, ¿y cuándo empiezas a pensar que lo tuyo está en narrar, está en comunicar los deportes? Esto es muy particular porque por más que estudies en cualquier universidad buena el tema de comunicaciones, yo creo, no sé si coincidas, hay que tener algo como naturalito, o sea, hay que traerlo un poco en la sangre. Después te fortaleces con los conocimientos, con la universidad, pero no hay como la trinchera para saber si alguien tiene madera o no. ¿Cuándo te das cuenta que puedes comunicar? Fíjate que, curiosamente, yo me meto a la carrera de comunicación porque yo toda la preparatoria, fui muy tímido, ¿no? Me costaba trabajo, y cuando lo cuento nadie me la cree, porque es la realidad. A mí me costaba trabajo expresarme, ¿no? De hecho, acercarme con las mujeres me costaba. En ese momento yo veía a mis amigos que estábamos ahí, ya sabes, en el descanso, en el recreo, y pues iban ahí a empezar a echar la novia, y yo no, yo me refugiaba en el básquetbol, y esa era mi salida, ¿no? Entonces,
yo veía que algo me faltaba, ¿no? Y yo decía, pues, tengo que hacer algo. Y entonces cuando veo la carrera de comunicaciones y veo el programa de la UIC, me llama la atención, porque además en el primer semestre había una clase de oratoria. Y yo dije, pues yo necesito algo así, ¿no? Como pues para empezar a desarrollarme, ¿no? Porque siento que puedo, ¿no? O sea, que puedo expresarme, pues siento la necesidad de expresarme, pero a lo mejor me hace falta una ayudadita. Entonces, voy y me decido por la carrera precisamente por esa parte, digamos, que yo quería compensar, ¿no? La parte en donde yo no me sentía cómodo socializando, relacionándome. Y cuando empiezo a ver lo que ofrece la carrera y cuando empiezo a tomar esta materia, que era por cierto una materia de redacción, pero el profesor de redacción nos daba curso de oratoria y nos hacía pasar al frente y tratar de que pues nos desenvolviéramos, ¿no? Y ahí yo me doy cuenta que me gusta, ¿no? O sea, me gusta hablar en público, que me sentía cómodo, que me suelto, ¿no? O sea, que de repente ya soltándome, como que se te va el miedo, ¿no? Porque de repente yo tenía ese miedo, ¿no? De hablar frente a la gente, de decirles cosas, no me sentía cómodo y me empecé a sentir cómodo. Pero la verdad, Javier, es que yo siempre pues digamos, mi tirada, y siempre lo cuento también, porque además yo me tocó estudiar con Oscar Guzmán, que también lo conoce, también está en Fox Sports. Estudiamos la carrera juntos y queríamos ser locutores. Nunca nos imaginamos dedicarnos al deporte, ¿no? Y menos ser comentaristas deportivos. Los dos teníamos claros que queríamos ser locutores y tenemos una anécdota muy buena. Íbamos a hacer castings de locución. De esos, ya sabes, estaba Alfa. Y me acuerdo que Televisa Radio saca una convocatoria para hacer un casting, ¿no? Entonces le digo a Oscar y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Nos lanzamos. Nosotros estudiamos en la tarde. Entonces me dice, órale, pues nos vemos. Él vivía en Barranca el Muerto y yo vivía, pues te digo, muy cerca del Parque Hundido. Entonces nos poníamos de acuerdo y nos quedamos de ver ahí en el eje, en Insurgentes y en el eje, en Félix Cuevas, pasando Félix Cuevas. Y de ahí pues agarramos rumbo, me acuerdo que agarramos un pecero hasta Tlalpan hasta Televisa, y cuando llegamos, Javier, la fila que era para entrar para el casting daba la vuelta, ¿no? A la callecita esta que está pegada ahí a Televisa Radio sobre Tlalpan, y bueno, llegamos a las 11 de la mañana más o menos, eran las 2 de la tarde y todavía no entrábamos. 3 de la tarde alcanzamos a entrar y nos dicen, ustedes van a ser los últimos, o sea, de suerte, ¿no? Ya nos meten. Cuando llegamos, de repente sale alguien y dice, ¿saben qué? Los tenemos que llevar en un camioncito a otros estudios, porque ya no había lugar, ya no había tiempo, no entendíamos bien qué pasaba. Nos suben al camioncito y nos llevan, no sé si tú sepas qué estudios sean esos, unos estudios muy cerca de donde está Televisa Radio, la parte de atrás, unas 5 o 6 cuadras, recuerdo, y ahí nos llevan. Y bueno, te estoy hablando que a las 4 de la tarde nos reciben. Y entro yo primero y oigan, pues, perdonen por el inconveniente, pero bueno, tuvimos que ajustarnos. Era un estudio ahí medio improvisado. Entonces llegamos y ya sabes, el clásico, bueno, den su nombre y la prueba es básica, su nombre, y tienen que improvisar 1 minuto del tema que quieran. Pues yo ya estaba enojado y empecé a despotricar, ¿no? Que pues la mala organización y que... Entonces, mi improvisación fue de la mala organización. Y entonces entra Oscar, y igual, ¿no? Creo que improvisa de un tema ahí, como de protesta. Nos vamos enojados, nos vamos cansados, y nos dicen, estén muy atentos porque al día siguiente en la radio vamos a anunciar, pues, cómo les va y los resultados. Pues ahí estábamos los dos al día siguiente con la radio. Y de repente escuchamos, y no lo creíamos, Oscar y yo, entonces de repente... Bueno, pues a toda la gente que vino les agradecemos, pero les queremos ofrecer una disculpa. Tuvimos un problema con las cintas. No se va a poder. No, de verdad, era increíble, o sea, pero pues era nuestro sueño, ¿no? Nuestro sueño era ir a, pues, ser locutores comerciales, queríamos
estar presentando, ¿no? Canciones y además dedicarnos a la locución comercial, porque, por ejemplo, mi mamá, en paz descanse, ella escuchaba mucho radio. Yo me hice mucho aficionado y por ahí también te respondo un poco lo que me decías, ¿no? Si de alguna manera sabía que me gustaba esto, ¿no? Entonces, yo desde que era niño recuerdo, porque mi mamá escuchaba la radio constantemente y recuerdo, por ejemplo, que escuchaba Calimán, ¿no? Y me gustaba escuchar Calimán y recordaba y me gustaba imitar las voces, ¿no? Vamos, Sorín, y le decía Calimán, ¿no? Y entonces me gustaba jugar con eso. Y luego mi mamá empieza a escuchar música mexicana, empieza a escuchar la hora de Vicente Fernández, la hora de Pedro Infante, y había un locutor que le encantaba a mi mamá, Gustavo Albite, que es la voz que hace la voz oficial de Corona, la cerveza es Corona, y ese me gustaba mucho cómo transmitía, ¿no? Bueno, coincidí en la escuela con Oscar, que también le gustaba la locución, y esa era nuestra aventura, ¿no? Como estudiantes. Íbamos a los castings que nos ponían, se nos presentaban o los que llegaban a la escuela, y no quedábamos. Pues total que nunca quedamos en radio. Y bueno, lo que son las cosas, el destino nos lleva a él y a mí por diferentes rumbos a acabar en esta bonita profesión, ¿no? Ajá. A picar piedra. Y bueno, y luego, ¿cuál es tu primer vínculo con un medio de comunicación? Ya, ¿cuándo entras, pues? Y quién es fundamental? ¿Qué circunstancias se dan? ¿Cómo lo recuerdas? Fíjate que, bueno, casi nadie lo sabe tampoco. Mi primera relación de trabajo con un medio de comunicación fue como asistente de producción. Yo tenía, pues, 19 años, recuerdo, y tenía un amigo que trabajaba en Televisa, los hermanos Baldwin, Horacio Baldwin, en paz descanse, Rafael Baldwin, y Horacio era amigo de un amigo que era mi vecino, y me dice, oye, están buscando gente de producción, ¿te animas? Pues le digo, yo le entro, no sé qué sea, pero yo le entro, ¿no? Y entonces me acuerdo que era el viaje a Acapulco a hacer los programas que hacía Televisa en fin de año, que los hacían en varias partes de la República, pero en Acapulco, digamos que era como el epicentro, ¿no? Y entonces yo me lanzo y pues yo básicamente era el asistente que coordinaba a los invitados y me acuerdo que me tocó coordinar a pues, Andrea Legarreta, Alexis Ayala, yo los tenía que llevar de su camerino, los tenía que llevar al set para que estuvieran y me acuerdo que si no estaban me regañaban por el radio y me traían en frega, ¿no? Y ese fue el primer contacto que yo tuve realmente con un medio de comunicación, que vi, ¿no? Cómo se movían las cosas detrás de cámaras, tras bambalinas, y me llamó mucho la atención, por lo menos en la parte de televisión, ¿no? Que era lo que a mí me tocaba, y me llamó mucho la atención. Y luego, también en la universidad, cuando nos dicen que hagamos prácticas profesionales, yo me lanzo a TV Azteca para hacer prácticas profesionales, y empecé en videoteca. Pero la verdad es que yo quería estar cerca de ver a José Ramón y de ver a Faitelson y los protagonistas, que yo los seguía, y esa era mi ilusión, ¿no? Estar ahí cerca de ellos. Entonces, duré ahí en videoteca ni 5 meses, la verdad, Javier, porque pues ya sabes, no falta quien te quiera poner el pie o quien te tenga envidia y que por qué no hacía más cosas, cosa que nunca me pagaron. Yo sabía que no era un trabajo que me pagaran, yo iba ahí para aprender. Y fue como, digamos, mi primera relación, ¿no? Yo tenía claro que me gustaba, ¿no? Que quería estar cerca del foro y que me gustaba. Y lo que son las cosas, y yo siempre creo, y cuando me pregunta gente joven que qué se necesita, y también regresando al tema que tocabas, que creo que sí debes de tener algo más, ¿no? O sea, sí te debe de gustar, sí te puedes preparar en la universidad, te puedes preparar con cursos, te puedes preparar de 1000 maneras, pero yo creo que hay una combinación de factores que tienen que estar ahí, ¿no? Que te guste, que lo sientas, que lo traigas, y yo creo un poco de suerte también, ¿no? A mí me pasó que yo llevaba siempre mi balón de básquetbol en la universidad porque estaba en el equipo, y Pablo Viruega, que estudió conmigo también, estudió en otro salón, se me acerca y me dice, oye, ¿no te late hacer un casting? No, yo ya estoy ciscado de castings, ya estoy hasta el gorro de ir a los castings y no quedo. No, pero este es de televisión. Le digo, pues imagínate, si de radio no quedaba, pues de televisión menos. Entonces, son de esas cosas que te van, pues te vas agüitando, ¿no? Pero la verdad es que nunca,
fíjate, nunca, yo nunca, digamos, y lo comparto esto con la gente que nos vea o los jóvenes que nos estén viendo y que se quieran dedicar a esto. Sí me agüité, sí me caí en ciertos momentos, pero yo tenía claro que quería llegar. Entonces, cuando me dice Pablo, mira, hay un casting para un programa de básquetbol, te paso el día, anímate, ¿no? Y entonces yo, de esos días que digo, pues, ¿qué tengo que perder, no? O sea, si ya fui a los de radio y es básquetbol y me gusta el básquetbol, pues no tengo que perder nada, ¿no? Entonces veo también, se repite la escena, ¿no? Pues ver la fila fuera de TV Azteca, pues dije, ni modo, pues me la aviento, me rifo. Ya estoy haciendo la fila. Y entonces, conforme voy cotorreando con la gente que estaba formada, me doy dando cuenta que hay mucha gente que le gusta el fútbol americano y no tanto el básquetbol. Y dije, pues de aquí tengo que aprovechar, ¿no? Y yo iba, Javier, con la idea, de verdad te lo prometo, yo iba con la idea de, tengo que hacer algo distinto para que les llame la atención y me quede. Ajá. Entonces, cuando llego al foro, veo que tienen un balón y dije, pues de aquí soy, ¿no? Y empiezo a agarrar el balón, le empiezo a dar vueltas con el dedo, me lo pongo en el dedo y empiezo a decir, soy Alex Blanco, el loco del básquetbol, bienvenidos, vamos a hablar del deporte ráfaga y mil locuras que se me ocurrieron y que a lo mejor en ese momento, pues como empecé tan fuerte, pues le llamé la atención al productor, ¿no? Y la siguiente prueba era hacer un diálogo con la compañera que ya estaba elegida, que era Karen Mata, que después pues, acabé trabajando con ella, y la verdad es que hubo una muy buena química. Yo sinceramente no me imaginé, porque clásico que nosotros te llamamos, ¿no? Pues me llamaron como a los 4 meses después, Javier. Le hablaron a casa de mi mamá, que si yo me podía comunicar a TV Azteca, me comuniqué, y pues después, cuando menos me lo esperaba, ya estaba yo en las oficinas de TV Azteca, hablando con la gente de producción, Roberto Kenny, que fue mi primer productor, y la gente de la NBA, porque era una coproducción de la NBA con TV Azteca. Y me explicaron de qué se trataba, me dijeron, mira, pues te escogimos entre gente de México y gente de la NBA, nos llamaste la atención, es el proyecto para llegar a los jóvenes y se va a llamar Ráfaga NBA y tú estás ya contratado. Así de la nada llegó y caramba, fue como un sueño hecho realidad, porque imagínate estar en la NBA, que mi primera chamba fue una entrevista a Jason Kidd y a Grant Hill. Esa fue mi primera chamba, o sea, me contratan y a los 3 días ya había que entrevistarlos, ¿no? Porque los famosos juegos de la NBA que vienen a México, y venía precisamente Jason Kidd y Grant Hill, y pues de ahí empezó la historia, ¿no? Empezó de esa manera, por eso yo siempre digo que el básquetbol de alguna manera me abrió las puertas a los medios de comunicación. ¿Por qué no estaba Garay en ese programa o sí estaba? No, lo que pasa es que ese programa, precisamente el enfoque que le querían dar era, digamos, tener conductores más jóvenes para captar una audiencia más joven, ¿no? Uh-huh. Enrique estaba en las transmisiones, Enrique estaba con Pepe Espinosa, en paz descanse el buen Pepe, estaba Leopoldo de la Rosa también, el doctor de la Rosa hacía algo de básquetbol con Carlos Aguilar, eran los que más o menos hacían el básquetbol. Obviamente los fuertes era Pepe y Enrique, porque se quedaron, Enrique se queda con Pepe como pareja fuerte del básquetbol, porque antes estaba el profesor Constancio Córdoba, haciendo las transmisiones de básquetbol. Después estuvo Oscar Carbonell, que había sido un jugador de la UP, que a mí todavía me tocó verlo, pero ya se quedó Pepe y Enrique, y entonces la NBA quería, digamos, porque era la época del auge de la NBA, ¿no? Con Jordan, la verdad es que era una época maravillosa de la NBA, y entonces la liga pensó que hacer un programa en coproducción con TV Azteca para los jóvenes era una buena apuesta. Y pues estuve 5 años casi en ese programa, Javier. Ahora, el tema es, cuando me dicen, oye, pero pues te quedaste nada más ahí en el básquetbol, y la realidad es que yo pude haberme quedado con eso nada más, pero yo sabía que el básquetbol era por temporada, duraba lo que duraba la temporada y bye, ¿no? En ese momento, pues yo me sentía privilegiado, imagínate, me pagaban por programa una lana, yo seguía viviendo con mi mamá. Estaba estudiando todavía. Y entonces yo me pude haber quedado en
pues con eso nada más, ¿no? Y yo lo que quería era seguir creciendo y aprender. Entonces me acerco con David Faitelson y le digo, oye, David, mira, pues se acaba la temporada, me gustaría aprender pues más cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Y David, que pues ya sabes, te decía todo, sí, Reynolds, no hay problema, quédate acá y aquí te espero en la redacción. Me acuerdo que me dijo, ¿a qué hora estudias? Le digo, no, pues en la tarde, 3, tengo que estar como a las 4 de la tarde, 3:30. Bueno, me dice, te vienes a las 9 de la mañana, de 9 a 2, a 3, te vas a quedar aquí a aprender. Y ahí empecé a trabajar en la redacción de deportes, pues a redactar. Me enseñaron de todo, ¿no? Cómo armar una escaleta, órdenes de trabajo, hacía los avances, empecé a hacer avances y así empecé a meterme, ¿no? Poco a poco y empecé a adentrarme más en el mundo del deporte desde otra perspectiva, ¿no? De gente que había trabajado ya, que venía con un recorrido como David, que había hecho, pues no solamente ya tenía un rato en la televisión, ¿no? Había hecho también periódico, escribía, como Enrique, que tenía también experiencia en periódico y en televisión y en radio, Chacho, o sea, me tocó una redacción, ¿qué te puedo decir, Javier? Con nombres muy importantes a los cuales les aprendí a todos, o sea, era una redacción muy competida, como tú sabes que está en este medio y como muchas redacciones, ¿no? Que están ahí los celos y los egos y pues obviamente todo el mundo quería hacer fútbol, ¿no? Fútbol era a lo que todos apostaban, ¿no? Estar en una transmisión de fútbol. Y pues tuve que irme las ingeniando, ¿no? Conforme pasaba el tiempo, tuve que de alguna manera irme las ingeniando para sobrevivir de alguna manera, ¿no? Sobrevivir de alguna manera. Adaptándote, porque no es el más fuerte, sino el que más se adapta y el que más improvisa, el que más supera, el que más creatividad le pone, y además hay que tener herramientas sociales pues para encajar en un grupo, ¿no? Para tener la capacidad de estar sorteando los temporales, porque luego pues hay diferentes grillas, en fin, pero creo que aprendiste en la trinchera donde se debe. Y luego, ¿cuánto tiempo estás ahí? Luego te vas a Estados Unidos y luego caes en Fox. ¿Cómo es ese camino en el tiempo, Alex? Estuve casi, 5 años en TV Azteca, ¿no? Ajá. Yo decido irme porque siempre también me han gustado los retos, Javier, y yo no soy una persona que se sienta tranquila si no doy lo que sé que puedo dar, ¿no? O sea, si me siento estancado de alguna manera, yo tengo que moverme, ¿no? Tengo que hacer, y tengo que además demostrarme que puedo estar al nivel de las exigencias que me están pidiendo, ¿no? Entonces, yo había quedado de alguna manera muy, pues con la espinita, quedé dolido porque en una transmisión de fútbol, siempre también cuento esta anécdota porque es verdad y de eso aprendí mucho, se empezaban a hacer los famosos sets virtuales. Y yo recuerdo que en los sets virtuales, que era una tecnología nueva en esa época, nos llamaron a 4 o a 5. Éramos Ciro Procuna, era Toño Rosique, era Carlos Aguilar y yo estaba en ese grupo, ¿no? Para hacer los famosos sets virtuales. Entonces, eran muchas horas de práctica porque te aparecían gráficas, ¿no? Te metías en el green screen y te aparecían gráficas del piso, ¿no? Entonces tenías que monitorearte y calcular, que de hecho el que mejor le salía era Toño Rossi, que parecía robot, ¿no? Porque lo hacía de una manera espectacular, pero lo tenía todo muy calculado. Entonces recuerdo que pues practicamos, Javier, a lo mucho 2 o 3 días, era una tecnología desconocida, y me mandan al partido, me acuerdo, Santos Cruz Azul, me acuerdo perfecto, y en ese partido está José Ramón. Entonces llega el medio tiempo, empiezo con las estadísticas, y te digo, había que caminar y tenías que tener cuidado para no pisar las gráficas de donde salieran. La máquina se vuelve loca, era nueva, y empiezan a salir las gráficas de donde no tenían que salir. Entonces parece que las estoy pisando y claro, bueno, pues evidentemente pues me puse nervioso, ¿no? No dije ninguna tontería, pero sí se notaba que estaba nervioso, ¿no? Y pues ya sabía yo que venía el regaño de José Ramón. Al final me encuentro al diseñador de las gráficas y me dice, oye, fue el primero en salir y decirme, te ofrezco disculpas porque fue una cosa que no pude controlar, apenas estamos empezando. Pero no te preocupes. Sale el productor pues ni me ve porque ya sabía que el que venía con todo era José Ramón,
Y José Ramón me dice que no iba a volver a hacer fútbol en la vida, ¿no? Así tal cual, ¿no? Me dice, no, Blanco, jamás vas a volver a hacer fútbol, no sirves, ¿verdad? O sea, él no te dejaba explicar en ese momento, ¿no? Y bueno, yo tuve que de alguna manera, sí, pues aceptarlo y como tú dices, pues te vas adaptando, ¿no? Yo de alguna manera dije, pues si ya no me quieren fútbol, pues yo tengo que buscarle por otro lado, ¿no? Porque además había mucha gente metida en fútbol y si él se había quedado con esa idea de mí, de que yo no podía hacer fútbol por ese error, pues yo no iba a progresar, ¿no? Entonces yo le empecé a buscar por otros lados, entonces me llamaban, o sea, cuando estaba con David me acuerdo que pues reporteaba de todo, ¿no? Entonces me iba a cubrir deporte amateur, que le aprendí mucho a José Luis Adame, me iba al Comité Olímpico, cuando había que hacer entrevistas en inglés, pues yo las hacía, cubría también fútbol cuando no iba la gente de fútbol, porque pues en esa época acuérdate que las fuentes eran sagradas, ¿no? Tú no podías ir a la federación porque era la fuente sagrada del reportero, ¿no? Tenía mucho tiempo el reportero cubriéndola, y cuando no estaba el titular, dejaban al segundo que tenía más experiencia para ir a esas fuentes. Entonces, pues a mí me tocaba ir a Puebla, me acuerdo que había que ir a los partidos y te tenías que trepar, ¿no? Hasta el techo del Cuauhtémoc, que ahí nos poníamos con el camarógrafo y después bajar a hacer las entrevistas. Me tocó ir a Toluca, buscar, ya sabes, los centros para mandar la microondas, ¿no? Buscar el Telmex más cercano, todo eso pues, lo vas aprendiendo. Entonces, de alguna manera creo que me hice completo y creo que hay un punto cuando se da el Mundial de Francia, que no estaban, varios de mis compañeros se habían ido al Mundial de Francia y llega el proyecto de Tempranito. Entonces me mandan a hacer un casting, les gusta cómo hago el programa y les digo, oigan, pero yo no puedo decidir, el que decide es José Ramón, ¿no? Entonces, el programa tenía que empezar, Javier, y yo no podía decirle, pues tenía que hablar con José Ramón. Bueno, pues total que le hablan, dicen que sí, o sea, él dice que sí, pero como a regañadientas, como que no quería. Y cuando regresa de Francia me dice, bueno, ya vas a empezar el proyecto, no sé si, así tal cual me lo decía, no sé si puedas, como que siempre era un reto con él, ¿no? Era esa parte que como que te motivaba también. Entonces yo con David le dije, mira, David, yo me comprometo a que las secciones y el espacio que me den, pues yo voy a cumplir con pues con las exigencias, ¿no? Del departamento, ¿no? Lo que ustedes esperen de mí. Y claro, me ayudaba mucho David a hacer las secciones. Ya hubo en algunas ocasiones cuando yo redactaba, conseguía entrevistados. Me acuerdo que uno de los proyectos que le propuse a David y bueno, a la gente del programa fue llevarles atletas que iban a estar en los Juegos Olímpicos para conocerlos, ¿no? Les llevé a Alejandro Cárdenas, a Ana Guevara, a Fernando Platas, para que la gente los ubicara, ¿no? Y así empecé. Y creo, la verdad es que no hubo queja ni de la producción, porque siempre les cumplía, ni creo que hubo queja ni con David ni con José Ramón. Y entonces llegó precisamente el año del 2000 y venían los Juegos Olímpicos de Sydney. Yo tengo que tomar una decisión porque al mismo tiempo llega un casting para hacer un casting en Telemundo, en los estudios Churubusco, que nadie lo va a decir, muchos compañeros fueron a hacer ese casting, yo te lo puedo decir, no voy a dar los nombres, pero muchos fueron. Y entonces a mí me llaman para Chicago, les gustó el casting que hice, les mando un demo y entonces me dicen, oye, pues queremos que vengas a presentar los deportes, ¿no? A una estación local de Chicago. Y yo les dije, ¿para cuándo? Pues no, hay que tramitarte la visa de trabajo. Entonces, para mí fue complicado porque al mismo tiempo que me tramitaban la visa de trabajo, me estaban tramitando la visa para ir a Sydney a mis primeros Juegos Olímpicos. Y entonces yo hablé con David y le dije, mira, David, está pasando esto, hay posibilidad de que me vaya, yo quiero ser honesto y transparente contigo. Y me dice, no, pues vele a decir a José Ramón. Le comenté en su momento y bueno, cuando ya llega la visa de trabajo, voy nuevamente a la oficina de José Ramón, le digo, pues, señor, me tengo que ir. Yo fácilmente, mira, pude haber ido a Sydney sin avisar nada, regresar y me iba a Chicago. Pero yo prefería hacer las cosas por la derecha. Yo hablé con José Ramón, le dije, mire, yo le ayudo, yo sé que me tenía contemplado para ir, no voy a ir, me voy a quedar chambeando aquí lo que necesite
y cuando ustedes regresen y cuando acaben los Juegos Olímpicos, yo me voy para Chicago. Y me acuerdo que me dijo, no, ¿cómo Chicago? Es una estación pequeña, ¿cómo crees? Vas a regresar aquí a pedirme chamba. Hay varias experiencias de compañeros que no la han armado. Le digo, bueno, pues es mi decisión, ¿no? Y te digo, yo sentía, Javier, que ya me pude haber quedado, la verdad, porque me iba bien, tenía el programa de básquetbol, tenía tempranito, me habían tomado ya en cuenta para los Juegos Olímpicos. Es decir, yo ya había probado, ¿no? Pero yo quería algo más, yo quería aplicar ese conocimiento y llevarme al otro lado, y decidí tomar el reto. La verdad es que fue muy complicado porque fue una estación de irte de una nacional a ir de una estación local como Chicago, donde pues nada más te ves en Chicago y en los alrededores. Y bueno, cuando llegué ahí, pues mi primer reto fue hacer un muy buen noticiero de deportes, hacer un noticiero local que nos pudiera diferenciar del noticiero de Univisión, que tenía obviamente todo el soporte pues, del fútbol mexicano, lo que no tenía Telemundo. Entonces yo me enfoqué más a lo local. Entonces tuve que buscar historias de latinos ahí en Chicago, me metí a los equipos, fui a hacer relaciones públicas con los equipos de béisbol, con los Bears, que estaban muy mal las relaciones. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Sí te vamos a aceptar, pero acá te queremos ver cada 15 días en el palco de los Bears. Y así tuve que ganármelos, ¿no? Al Chicago Fire. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, porque todos los conocimientos que de alguna manera ya traía de la redacción de Azteca, pues los pude poner en práctica ahí en Chicago. ¿Cuántos años fueron? Fueron 2 años en Chicago, 2 años. Okay. 2 años en Chicago y me llaman para irme a Telemundo en Miami, es donde estaba Fernando Schwartz. Yo llego a ocupar el lugar de Fer. Él estaba haciendo cancha y estaba haciendo el noticiero, que fue lo que llegué a hacer yo, ¿no? Entonces yo siempre que digo que este medio es de aprendizaje, ¿no? Porque yo iba a hacer eso. Yo nunca, yo me quedé con la espinita del fútbol, Javier, y por eso te conté la anécdota del famoso set virtual, porque yo me prometí que me iba a enfocar en el fútbol. Yo empiezo a narrar fútbol con la MLS. Yo le digo a mi editor en Chicago, le digo, oye, ¿cómo ves el Chicago Fire? Me dice, pues aviéntate una narración y yo te ayudo a hacer el demo, y la mandamos al equipo. Pues me aventé la narración, el demo, le gustó a la gente del Fire y así empecé a narrar fútbol. Hice al Chicago Fire, fui la voz del Chicago Fire por 2 años, y cuando me voy a Telemundo, me dicen, oye, pues vas a dedicarte a hacer cancha cuando haya partidos de selección, vas a hacer el noticiero y a veces te va a tocar analizar partidos, que estaba Andrés Cantor y Norberto Longo, en paz descanse. Entonces, yo voy con esa idea y de repente, bueno, me tocó, me acuerdo, el primer partido cancha, el único que hice, fíjate, Javier, lo que son las cosas, fue un México-Argentina, el debut de La Volpe en Los Ángeles. Ese fue el único partido de cancha que hice, porque lo que es la vida, el que hacía comentarios, que era Norberto Longo, fallece tiempo después, el compañero de Andrés Cantor de toda la vida, y me manda a llamar mi jefe y me dice, pues te toca comentar. Y le digo, pero es que yo nunca he comentado. Pues te vas a tener que acoplar. Y pues ahí aprendí a los catorrazos, Javier, porque fue muy complicado esa etapa. Muy complicada porque, fíjate, yo creo que a veces la gente que nos ve no sabe a detalle y a fondo lo que hay, ¿no?, detrás. Y, por ejemplo, yo te puedo decir que Andrés Cantor la sufrió porque, pues más allá de eso, y tú lo sabes, Javier, pues podemos ser compañeros, pero también haces una amistad, ¿no?, con la gente que trabajas. Y Andrés tenía pues más de 15 años de trabajar con Norberto Longo y era pues su pareja de toda la vida. Entonces, que de repente llegara yo a quitar de ese lugar, a hacer un comentario en donde él a lo mejor no se sentía cómodo con mi estilo, pues fue difícil, ¿no? Yo ahora lo veo desde este lado, fue difícil para él porque pues él estaba evidentemente extrañando a su compañero y a su amigo. Entonces yo me tuve que acoplar a eso. Fue un año, el primer año me acuerdo fue complicado, pero después la verdad es que la química, como tú dices, hay que adaptarse. Yo me adapté a Andrés, es la realidad, y ahorita te puedo decir que me llevo muy bien con él, es buen amigo, para mí uno de los mejores narradores, un tipo muy preparado, al cual le aprendí mucho también. Y bueno, nos tocó hacer de todo, Javier, partidos de
pues de selección mexicana, de fútbol Uruguay, de fútbol salvadoreño, de Europa. Hicimos olímpicos, los de Atenas de 2004, pues nos tocó todo el fútbol, el femenil y el varonil. Grandes recuerdos que tuve con Andrés Cantor. Mi querido, ya se nos fue la hora, mi querido Alex, después termina esa etapa y estás ahora construido, te lo digo, con mucha madurez, como una referencia en la opinión en Fox Sports y que vengan muchos años más. Gracias, Alex, por la confianza, por las anécdotas y por reflejarnos que no hay casualidades, hay perseverancia, trabajo, pasión y mucha paciencia. Muchas gracias, Alex, te mando un abrazo. No, al contrario, Javier, gracias a ti por invitarme y espero que pues sirva de algo estas anécdotas que platicamos aquí contigo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.